Del diseño de su primer gabinete. Estamos con Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano, para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahora, primero, partamos por esta visita. Rápida visita, rápida agenda en el exterior. Esta reunión con Javier Milei, ayer la estuvimos cubriendo, estuvimos allí. Lo que no me quedó claro, ¿cuáles fueron los acuerdos en la práctica? O cuáles fueron, los compromisos en limpio a los que podría haber llegado con Javier Milei. Le preguntamos incluso si es que se había comprometido a asistir al cambio de mando, dijo que no. Bueno, imagino que tú estás más enterado, en el fondo, ¿cuál fue la cosecha en esta primera reunión internacional? Lo primero acá es muy importante la señal que da José Antonio Kast en materia de trabajo en colaboración con Argentina. Argentina es un socio muy relevante, primero porque es un país trasandino, con quienes compartimos desafíos comunes. José Antonio fue muy claro antes de partir el presidente electo en decir: nosotros queremos ir a aprender de la experiencia económica que ha liderado el gobierno del presidente Milei, que enfrentó una situación durísima al llegar a la Casa Rosada, y al mismo tiempo tener conversaciones en materia del desafío migratorio que va a requerir una coordinación con los países vecinos para que Chile pueda ejecutar las medidas que el presidente Kast ha planteado. No obstante, de cara al 11 de marzo. Argentina no ha tenido los problemas, no ha tenido los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Entre otras razones porque Argentina, digámoslo, no ha sido un destino demasiado atractivo en los últimos años desde el punto de vista de la calidad de vida. Yo creo que eso va a cambiar en los próximos meses. Y hay una señal que es interesante también, Gonzalo, y que tiene que ver con las personas que acompañan a José Antonio Kast. No solo participa Jorge Quiroz, que es el coordinador económico del presidente electo, sino que también hay un grupo representante de la CPC, de la SOFOFA y de grupos empresariales, porque tenemos claro que para que Chile vuelva a ser un foco de inversión extranjera que produzca empleo y oportunidades para las familias chilenas, que es uno de los ejes del gobierno del presidente Kast, requerimos que el Cono Sur, y en eso por supuesto forma parte Argentina como un aliado importante, pasen a ser atractivos y trabajen de manera conjunta. Hubo una reunión también, como ya se hizo público, con el viceministro José Luis Daza, quien fue encargado económico en nuestra campaña anterior con José Antonio Kast, y hay conversaciones que son relevantes sostener con él y con el presidente Milei de cara a lo que pase el 11 de marzo. No me cabe mucha duda, Gonzalo, que Javier Milei va a estar acá el 11 de marzo para el cambio de mando y cuando asuma el presidente Kast. Sí, a ver, la impresión que me quedó a mí ayer es que hay definiciones en el equipo económico que podrían estar más o menos listas, con Jorge Quiroz probablemente a cargo de la billetera fiscal, Hacienda, y si se reunió con Caputo y Daza, es más que una señal. La reunión fue larga. Es probable que Daza deje el gobierno argentino y se integre al gobierno nuevo de José Antonio Kast. A ver, tal como dijo ayer el presidente electo, él sostuvo una reunión con José Luis Daza y como bien dijo José Antonio Kast, la decisión hoy día dice es personal, es de carácter personal y no depende de él, o sea, es decir, depende de José Luis Daza. José Luis Daza es un economista extraordinario, con una trayectoria y con un prestigio absolutamente transversal e internacional, y por lo tanto, efectivamente, si estuviese disponible a asumir un desafío en Chile, sería una tremenda noticia, no solo para el gabinete de José Antonio Kast, sino para la economía chilena. Ahora, hay que decir que la disyuntiva de José Luis Daza no es simple, porque evidentemente el desafío que está enfrentando en Argentina tiene mucha épica, tiene mucha mística. No sé si lo viste, pero ayer en un programa radial en Argentina, él mismo comentó junto a Luis Caputo que él estaba en la pega que más le había gustado en los últimos tiempos y en el desafío que más lo entusiasmaba. Por lo tanto, efectivamente, hoy día es una decisión que depende de José Luis Daza, pero lo que está claro es que José Antonio Kast ha buscado dar una señal muy potente de que la reactivación económica, que Chile vuelva a ser un foco de inversión extranjera para poder generar empleos y oportunidades para la familia, va a ser uno de los ejes centrales del nuevo gobierno, y por lo tanto el viaje ayer se inscribe en esa línea, en esa prioridad que me parece es muy importante, sobre todo conociendo los niveles de desempleo que lamentablemente vamos a heredar de este gobierno. Sí, de aquí al 15 de enero, ayer lo decía el presidente electo, él espera ya tener los nombres de su equipo y darlos a conocer. Ahora, dentro de ese equipo, ¿quiénes estarán convocados? ¿Qué perciben ustedes los republicanos respecto a Chile Vamos, respecto a Demócratas, respecto al Partido Libertario? ¿Van a ocupar una posición dentro del gabinete? A ver, lo primero es que el presidente electo, José Antonio Kast, ha sido tremendamente claro y genuino en la invitación a construir no una coalición política, sino una colaboración lo más amplia posible que le dé sustento al gobierno y permita sacar adelante el programa de gobierno anclado en los tres ejes fundamentales que nosotros planteamos durante la campaña: la tremenda crisis de seguridad y el plan que tenemos para abordarla, la necesaria reactivación económica y la emergencia social que vive el país, fundamentalmente en materia de educación, salud
y Vivienda. Nosotros al día siguiente de la primera vuelta teníamos felizmente incorporado todos los partidos de Chile Vamos. Esa noche de la primera vuelta hubo un tremendo gesto tanto de Evelyn Matei como de Johannes Kaiser de apersonarse al comando de José Antonio Kast, de ponerse a disposición de ese equipo. Y el día lunes... En la primera vuelta, en la primera vuelta. Y el día lunes... Pero cuando ganan en definitiva no fueron para allá. Johannes Kaiser estuvo esperando los resultados, los presidentes, y me tocó estar con ellos, los presidentes de todos los partidos de Chile Vamos. Pero no estuvo en la celebración. Ahí De hecho, celebró en otra parte. Él se fue después de la celebración. Y el día lunes, Gonzalo, y esto es súper relevante, participaron de una reunión con el presidente electo en lo que se ha llamado la moneda chica, los dirigentes de todos los partidos de la oposición. Y cuando digo todos los partidos de la oposición, son todos los partidos de la oposición. Estuvo en esa reunión no solo el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario, los partidos de Chile Vamos, de RN, la UDI y Evópolis, y Demócratas y Amarillo. Y la invitación que hacemos es genuina y es real. Nosotros creemos que hay que construir una mayoría lo más amplia posible que sea capaz de sostener y promover la agenda de cambio que el presidente electo José Antonio Kast va a impulsar a partir del 11. Tomás, ¿por qué se habla de colaboración, de colaboración y no de coalición? ¿Dónde está la piedra de tope? Yo creo que la definición que hay que tomar requiere un poco más de tiempo y de reflexión, ¿no? Nosotros hemos enfrentado en el último tiempo una decisión de hacer política en grupos distintos. Nosotros somos primos hermanos de Chile Vamos, pero no formamos parte de la coalición política de Chile Vamos. Tampoco los amarillos y demócratas de Chile Vamos, sino que han llegado a pactos electorales. Nosotros tuvimos nuestro pacto electoral con el Nacional Libertario y Social Cristiano, pero es distinto y creo que es importante distinguir entre pactos electorales para enfrentar elecciones puntuales, pactos de gobierno para poder conformar mayorías que permitan sostener la agenda de un gobierno y una coalición política que es una cuestión mucho más de fondo y que tiene que ver con un proyecto político común y que tiene que ver con actuar de manera políticamente unida e indisoluble de cara al futuro. Yo creo que esa última conversación hay que darle más tiempo porque, por supuesto, cada partido político tiene derecho a impulsar una agenda en función de sus propios principios y proyectos y también, Gonzalo, a apoyar al presidente Kast en los temas en los que se siente cómodo con el presidente Kast. Nosotros tenemos diferencias con Demócratas y Amarillo, evidentemente las tenemos, pero hoy hemos llegado a un consenso de que está en la gravedad de la crisis que es relevante que todos respaldemos este gobierno de emergencia que va a liderar José Antonio Kast en marzo. Pero da la impresión que el Partido Libertario, por ejemplo, no se siente parte del gobierno. Yo creo que va a ser parte del gobierno. Yo veo a Johannes Kaiser muy cómodo, te insisto, estuvo el domingo buena parte de la tarde en el comando donde vimos los resultados. No solo él, sino el diputado Cristian Lavé, hemos tenido buenas conversaciones también con Hans Marowski, diputado electo por el Distrito 10. Yo creo que ellos van a formar parte, insisto, de este pacto de gobierno, de estas fuerzas políticas que van a sostener al gobierno del cambio. Y a mí no me cabe ninguna duda que en los principales ejes del gobierno, Gonzalo, el Partido Nacional Libertario va a prestar no solo sus votos en el Congreso, sino su apoyo político, su apoyo social, para que Chile combata la migración ilegal, para que haya reactivación económica, para que se tomen medidas serias para enfrentar el crimen organizado. A mí no me cabe ninguna duda que tanto Johannes Kaiser como sus diputados y sus equipos van a estar dispuestos a colaborar en eso, y lo han hecho en esta segunda vuelta en trabajo programático en las distintas comisiones que integraban el trabajo de gobierno. Pero la impresión que dentro del gabinete parece que se va alejando la posibilidad de que Kaiser lo integre, ¿eh? Se habló mucho o se sospechaba mucho que Kaiser podría haber sido tal vez un ministro de Seguridad o un ministro de Defensa, pero parece que la opción libertaria va en un carril o en una cuerda paralela y no integraría en el gabinete. Yo no lo tengo tan claro, Gonzalo. Yo creo que primero esto, por supuesto, está sujeto a una conversación entre el presidente electo y Johannes Kaiser, que hoy día es presidente del Partido Nacional Libertario. Johannes ha sido súper genuino en lo siguiente, quiero reconocerlo públicamente. Él nos dijo, después de la primera vuelta, yo voy a hacer todo lo posible para que José Antonio Kast sea elegido presidente el 14 de diciembre y después conversaremos. Bueno, llevamos apenas 72 horas desde esa elección, ha habido reuniones en las que él ha participado en calidad de presidente de su partido. Por supuesto, él tendrá que conversar con el presidente electo si que el presidente así lo estima, porque es José Antonio Kast quien hoy día tiene la posibilidad, la atribución y el deber de formar los mejores equipos, y yo creo que la discusión no se reduce simplemente al rol de Johannes Kaiser, sino a cómo el Partido Nacional Libertario va a colaborar con el gobierno entrante, y no me cabe duda de que está la mejor disposición de parte de ellos. Nos tocó trabajar juntos en materia parlamentaria porque compartimos una lista con todo lo que eso implicaba, y vi la mejor disposición y sobre todo mucho consenso, mucha unidad, mucha articulación en las grandes urgencias y en las grandes ideas que queremos proponerle a Chile a partir del 11 de marzo. ¿La foto ayer con el presidente Milei con la motosierra es una cuestión anecdótica o realmente José Antonio Kast, que nos dijo ayer que tenía mucho que aprender de la administración Milei,
va a tomar prestada la motosierra en algún sentido. Ha hablado de un ajuste en los gastos, de fusión de ministerios. Ha trascendido también que al propio Daza le ofrecieron un triministerio. ¿Algo de motosierra viene a Chile? Yo creo que lo relevante aquí tiene que ver con la señal que busca dar José Antonio Kast en cuanto al carácter que ha demostrado el presidente Milei en Argentina de tomar las medidas que son necesarias para llegar al horizonte, para llegar al objetivo que se trazan los gobiernos. El presidente Milei asumió un país absolutamente destruido en materia económica, ha sido capaz de aplacar de manera muy contundente la inflación, ha convocado a grandes profesionales del mundo privado para que formen parte del gobierno, y yo creo que José Antonio Kast quiere replicar el carácter, la determinación con la que Javier Milei ha enfrentado el gobierno, con la decisión de que hay que hacer cosas que a veces parecen impopulares, pero que son las correctas para que Chile, en este caso, salga adelante. La motosierra, yo creo absolutamente que es una cuestión simbólica, pero efectivamente José Antonio Kast, y así lo ha hecho durante toda su carrera política, tiene como una de sus prioridades trabajar por un Estado que sea eficiente, austero, que esté auténticamente al servicio de las personas y permita su desarrollo, y eso implica, entre otras cosas, terminar con gastos superfluos, auditar ministerio por ministerio del Estado, revisar dónde se está gastando mal la plata, ver cuál es la labor que están desarrollando todos los funcionarios públicos, terminar con los operadores políticos que están enquistados, y eso efectivamente la experiencia que se ha visto en Argentina es relevante. Con un matiz, Gonzalo, y es que en Argentina, por ejemplo, es el presidente de la República el que decide cuántos ministerios existen, ¿no? Está ese típico video de Javier Milei eliminando Sacándolos de la pizarra. Bueno, en Chile eliminar un ministerio es una cuestión que requiere un proyecto de ley, pero lo que sí puede hacer el ministerio, y se ha hecho en el pasado en varios gobiernos de distintos colores, es nombrar personas que asuman más de una cartera. Hemos tenido ministros de Energía y Minería, triministros. Yo creo que eso es una buena fórmula, sobre todo pensando hoy día que tanto en minería como en energía y economía, que es el ministro económico sectorial, hay muchas sinergias comunes que se pueden generar fundamentalmente para terminar con la permisología, destrabar los proyectos de inversión y generar un auténtico impulso a las inversiones que genere proyectos que produzcan empleo para las familias en las distintas regiones del país. Ayer le preguntamos por los problemas que tenemos con Venezuela, que ya van más allá de la retórica. Nicolás Maduro prácticamente todos los días se ha referido al triunfo de José Antonio Kast de manera bien dura, bien crítica. También lo hizo Petro. Y ahí están los dos países con los que tenemos el esquema más difícil en términos de el control migratorio y sobre todo del narcotráfico. Va a ser difícil poder caminar y avanzar en ese objetivo sin ese diálogo. Y además ayer Kast dijo que él iba a apoyar una intervención, por ejemplo, de Estados Unidos si era necesario para que sacaran al dictador de Venezuela. Lo primero es que yo veo con mucho nerviosismo al narcodictador Nicolás Maduro. Yo creo que sabe que tiene las horas un tanto contadas y esas son las noticias que uno recibe en el plano internacional. Uno ve que hay mucha presión en Venezuela. Hoy día en la mañana fue declarada una organización terrorista el gobierno actual, es decir, la dictadura que lidera Maduro. El presidente Trump anunció que iba a dar algunos anuncios en las próximas horas. Por lo tanto, yo diría que lo de Nicolás Maduro a esta altura son manotazos de ahogado, que secunda muy lamentablemente el Gustavo Petro, con un estilo que la verdad no es muy presidencial, ha seguido atacando por las redes sociales a José Antonio Kast, pero yo tengo la certeza de que el presidente electo en esto no se va a perder un solo segundo. Lo que tiene que hacer el presidente, y así lo ha transmitido, es trabajar por los mejores intereses de Chile en el campo internacional, y si hay un gran desafío que requiere la conversación con los países vecinos es precisamente el desafío migratorio, porque necesitamos generar corredores humanitarios y auténticos canales de comunicación que permitan la reconducción de migrantes ilegales, y tal como ha dicho la oficina del presidente electo, ya se han iniciado conversaciones con los presidentes de países vecinos para crear esos corredores humanitarios que permitan descomprimir nuestras fronteras y al mismo tiempo reconducir a migrantes ilegales. Yo te agrego que si es que efectivamente se produce algún tipo de intervención o movimiento en Venezuela, van a haber muchas personas que en Chile van a decir volver a su país de origen, porque sabemos que buena parte de los migrantes que tenemos en el país, que son venezolanos, han venido a Chile escapando de una realidad muy cruda y que por supuesto tienen buena parte de sus familias aún en sus países de origen y van a ver con esperanza que caiga la narcotiranía de Maduro y poder volver a un país en libertad donde están sus familiares. O sea, buena parte del éxito o obtener esa promesa de controlar la migración, sobre todo venezolana, depende de la salida de Maduro.
Yo creo que buena parte de la manera en que nosotros seamos exitosos en controlar la migración tiene que ver con, primero, con la determinación con la que tú anuncias y tomas las medidas para combatir la migración ilegal. Nosotros lo primero que hemos dicho, y eso está bastante planificado, por etapas y con un trabajo muy serio que ha liderado el general Cristian Vial, que hoy día es senador electo por el Maule, tiene que ver con blindar y cerrar la frontera. O sea, de poco sentido tiene empezar a tomar medidas de reconducción o de expulsión de migrantes si es que sigue entrando gente todos los días. Tú tienes que primero cerrar la llave de paso, eso se va a hacer a partir del 11 de marzo de manera una muy llave de determinada. paso gigantesca, son kilómetros y kilómetros. ¿Qué va a pasar pero no ahí? son Porque tantos kilómetros. Se habló mucho de la zanja en su Sí. momento. Bueno, la zanja estaba de antes. ¿Ah? Hay zanjas hoy día, sí. Sí, no, estuvo desde antes que empezaran las primeras propuestas de Kast en las elecciones anteriores. Pero ¿qué van a hacer físicamente? ¿Van a poner una malla? ¿Van a poner una reja? Lo pregunto por ese cierre, ¿no? Físico. ¿Se va a hacer algo así? Por supuesto, el general Vial presentó a la prensa, y tengo la impresión de que Mega Noticias estuvo presente, hace unas 4 semanas una presentación bastante extensa sobre el detalle del trabajo fronterizo que se debe realizar para atacar los puntos neurálgicos donde hemos visto que hay, primero, más tránsito o ingreso de personas ilegales, segundo, más tránsito de autos robados, que es una cuestión muy delicada en la frontera norte, y tercero, aquellos puntos donde hemos visto que entran ciertas bandas de crimen organizado con la información de inteligencia que ha sido posible recabar. Tú vas a tener que combinar una serie de decisiones en la frontera. Primero, tienes que reforzar la presencia policial y militar. Hoy día tenemos cierta presencia militar en la frontera, eso tiene que mejorarse desde el punto de vista de la coordinación, sobre todo hoy día considerando que además, por ejemplo en Perú, tienes militares también del otro lado, porque Perú ha decidido cerrar su frontera después de los anuncios que hizo José Antonio Kast de que iba a expulsar migrantes si llegaba al gobierno. Segundo, desde el punto de vista de las barreras físicas, por supuesto, en su minuto, en la campaña anterior, el símbolo fue la zanja. Lo que nos ha presentado el general Vial y el equipo de seguridad que trabaja con José Antonio Kast son un conjunto de herramientas que no es simplemente una cosa o la otra, sino en algunos lugares la zanja es relevante precisamente para impedir el tránsito de vehículos. En otros casos tú lo que tienes que tener son una lógica más de vallas, de muros o de rejas. En otros lugares derechamente lo que tienes que tener es presencia militar. En otros lugares de la frontera te ayuda la geografía, porque tienes grandes sectores de cordillera en los que no es necesario que tú instales artefactos, digamos, artificiales, porque simplemente la naturaleza hace lo suyo y impide el paso. Entonces, hay un estudio con el kilometraje pertinente y determinado de dónde hay que instalar cada cosa y cuántos equipos se requieren. Y yo creo que en eso José Antonio Kast va a contar con un tremendo equipo, porque se han sumado, y así lo dimos a conocer durante el año, muchas personas con experiencia militar en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, en Gendarmería para el caso de las cárceles, que han puesto a disposición del programa de José Antonio Kast su conocimiento, sus redes de contacto, su experiencia en terreno, tanto así que el general Baceletti y el general Vial se fueron a instalar a la frontera norte hace algunas semanas para conocer en terreno dónde estaban las situaciones más delicadas y presentarle al candidato hoy día presidente José Antonio Kast una propuesta concreta de cierre de frontera. Claro, la decisión de las nominaciones las va a tomar el presidente electo, por supuesto, pero ustedes como partido también deben tener más o menos la idea de cómo se puede configurar. Ya hablábamos del equipo económico, el equipo de seguridad, defensa, digamos, el Ministerio de Seguridad propiamente tal, va a estar probablemente con el perfil que tú has mencionado, ese equipo que trabajó en la campaña, que particularmente son ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que han tenido experiencia en materia de seguridad. ¿Tú crees que por ahí va el asunto? A mí no me cabe ninguna duda, Gonzalo, que en el gobierno de José Antonio Kast, ya sea a nivel ministerial, a nivel de asesorías, a nivel de cargos críticos que hemos visto que no siempre son los ministerios o los subsecretarios, sino cargos que muchas veces son considerados medios, pero que son centrales en la toma de decisiones, en la firma de decretos, en la aplicación o ejecución de las políticas que se deciden a nivel ministerial. Van a haber personas con experiencia en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en Gendarmería y en la Policía de Investigaciones, porque esa experiencia acumulada es demasiado relevante para un gobierno que pone como prioridad el combate al crimen organizado, la detención de la migración ilegal y, por supuesto, la expulsión de migrantes ilegales para volver a ordenar la casa. Es tremendamente valiosa esa ayuda y esa experiencia, y estoy seguro que José Antonio Kast, en la libertad que tiene el presidente electo para armar sus mejores equipos, va a considerar esa experiencia porque conversa mucho y es tremendamente necesaria para la gran prioridad del gobierno, que es heredarle a Chile el 2030 un país en paz. Bueno, siempre se dice que tener el norte amplio y tener ambiciones, no solamente la política, sino que la vida te moviliza. A lo mejor no todas se cumplen, pero es bueno tirar el tiempo lejos. Pero hay un tema también que es bien delicado en la política y generar excesivas expectativas. Y acá el presidente, si bien en Chile tiene muchas potestades, no hace todo solo.
¿Han conversado esto? Por ejemplo, el control de la delincuencia. Yo me acuerdo que el expresidente Piñera habló en una de sus campañas de terminar con la famosa puerta giratoria. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque la puerta giratoria no la para el Ejecutivo. La puerta giratoria participa el Poder Judicial, participa las policías, participa la Fiscalía. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? De pronto en el discurso que hemos escuchado da la impresión que esa potestad estuviera en las manos y en la voluntad del equipo que se está formando para este gobierno. Pero no es así. En la práctica, hasta donde hemos visto, ¿cómo se maneja esa expectativa? Porque la gente va a estar ansiosa de ver resultados. Lo primero, Gonzalo, yo creo que es muy importante, y así lo ha hecho el presidente Kast, es ser muy honesto con la ciudadanía. O sea, la situación que enfrenta Chile en materia de penetración del crimen organizado, de avance del narcotráfico, de cómo bandas criminales han ido tomando territorios del Estado chileno, la presencia del terrorismo en la macrozona sur, que tiene sectores a los cuales el Estado ni siquiera puede entrar, es muy importante transmitírselo a la ciudadanía. Es decir, ser absolutamente honestos y transparentes con lo crítica que es la situación. Muchos nos decían, oye, si no es verdad que Chile se cae a pedazos. Bueno, yo a esas personas las invito a estar una noche en Ercilla, en Coyipulli, en Traiguén, en Los Sauces. Bueno, ahí Chile, las familias sienten que se cae a pedazos. Y lo mismo ocurre en las villas de los centros urbanos que están tomadas por el narcotráfico, de aquellas familias que no pueden dejar que los niños salgan a jugar a la pelota a la plaza. Esas personas ven con mucha crudeza la realidad que avanza en Chile y nosotros vamos a ser muy honestos en decirle el desafío que tenemos por delante es muy complejo y no se resuelve de un día para otro. Pero los chilenos pueden tener la certeza de tres cosas que son fundamentales para avanzar en los temas que tú bien me planteas, Gonzalo. Primero, la elección del 14 de diciembre, de hace 2 días, le dio al presidente de la República un macizo mandato electoral para ejecutar su programa de gobierno. Es el presidente más votado en la historia de Chile, las personas sabían lo que propuso José Antonio Kast, él fue claro en que quería convertir la migración irregular en un delito, él fue claro en que quería replicar cuestiones carcelarias y de combate al crimen organizado de modelos como el de Salvador, Hungría y Italia, y los chilenos nos respaldaron en las urnas y nosotros vamos a cumplir el respaldo que los chilenos nos dieron porque las elecciones, Gonzalo, son un voto de confianza. Las personas van y votan por un candidato y le dicen: yo confío en usted para que ejecute lo que me comprometió. Bueno, nosotros vamos a ser muy claros que desde el mismo 11 de marzo vamos a estar enfocados en cumplir con esa promesa. Primero, mandato electoral. Segundo, yo veo con muy buenos ojos, y así han sido las conversaciones, los grupos políticos que están hoy día representados en el Congreso. Tú bien sabes que la derecha tiene 76 parlamentarios de los 155 que hay en la Cámara de Diputados, tenemos prácticamente la mitad del Senado. Muchos dicen eso no es mayoría absoluta. Es decir, cuando uno necesita quórums para aprobar con la mayoría de los diputados en ejercicio, no tenemos esos 78, pero para muchas leyes que son de quórum simple, que requieren la mayoría de los presentes, esa mayoría está. Pero además, hemos visto con muy buenos ojos como parlamentarios, no solo del Partido de la Gente, que es lo que siempre nos preguntan, el Partido Bisagra, sino también personas de centroizquierda, que han sido capaces de comprender que está en la crudeza, la magnitud de la crisis en materia de migración y crisis de seguridad, que ellos van a estar dispuestos a apoyar al gobierno en las medidas difíciles que hay que tomar. ¿Ustedes creen que efectivamente va a haber una oposición colaborativa, sobre todo en las condiciones que quedó, sobre todo la izquierda, después de una dura derrota que ha sido reconocida por líderes de larga trayectoria en ese sector, que ha sido la más dura desde el retorno a la democracia, sin lugar a dudas? Yo creo que la izquierda no va a cometer el error tan grave de negarse a ver la realidad y colaborar con un gobierno que represente de manera tan clara las urgencias de los chilenos. O sea, sería muy suicida que la izquierda en el Congreso vote contra las medidas que combaten la migración ilegal. Sería suicida políticamente para la izquierda hacerle una oposición indecente a un gobierno que busca construir cárceles. Sería muy suicida para la izquierda que se opongan o acusen constitucionalmente a los ministros que busquen perseguir las bandas de crimen organizado. O sea, yo creo que la izquierda se va a poner del lado de los chilenos, porque hoy día lo que está en juego es el país, su seguridad y su Estado de Derecho, que es la condición básica para todo lo demás. Y por lo tanto yo creo que la izquierda va a ver esto con sentido patriótico, va a ser capaz, por supuesto, con las diferencias que tengamos, de colaborar en los proyectos de ley que se presenten y de compartir las urgencias del país. Nosotros hicimos, Gonzalo, un ejercicio bastante responsable, en el sentido de decir: nosotros estamos presentando un programa de gobierno acotado a las graves emergencias que estamos viendo. Nosotros podemos tener diferencias en otras materias, pero al menos seamos capaces de avanzar en estas tres cosas que no aguantan un día más: la crisis de seguridad, el descontrol migratorio y el estancamiento económico. A esa tarea, a esa labor, a ese desafío están invitados
todos los partidos políticos, porque lo que está en juego es Chile, y estoy seguro que el presidente Kast, tal como lo dijo en su discurso el 14 de diciembre, va a convocar a todas las fuerzas políticas, y yo quiero creer que la izquierda va a abrazar la realidad y va a colaborar para que Chile vuelva a ser un país con Estado de Derecho, fronteras protegidas y un crecimiento económico que permita que las familias chilenas vivan mejor. ¿Eliminación de ministerios no se va a proponer? Nosotros de momento lo que se ha planteado es simplemente el nombramiento de ministros que puedan abordar más de una cartera, pero en primera instancia no está considerado eliminar ministerios, te insisto, porque eso forma parte de una discusión legislativa y hoy día las prioridades están en entrar de lleno a la crisis de migración, de seguridad pública y a los proyectos de reactivación económica. ¿Se ha aterrizado más el tema del recorte de 6.000 millones de dólares o no? Bueno, hay un equipo económico trabajando. El mismo equipo económico han dicho o han reconocido que en los plazos que se propuso no hay posibilidades, digamos. Yo creo que hay dos noticias que son positivas. Primero, los chilenos votaron por José Antonio Kast sabiendo que él proponía recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares. Y creo que eso es una señal política muy potente. ¿Por qué? Porque los chilenos se han dado cuenta, que es una cuestión lamentable, que viven todos los días a ir al registro civil o a ir a un consultorio, a ir a un CEFAM y esperar horas, que lamentablemente muchas veces la plata del Estado que se paga con los impuestos de todas las personas que trabajan en Chile y que compran cualquier cosa, se ocupa mal. Y por lo tanto creo que hay una señal política potente de decir, nosotros respaldamos a un candidato que propuso algo que es impopular. Si no es popular hablar de que el Estado va a dejar de gastar plata, pero se hace popular cuando tú lo explicas con claridad al decir, nosotros no vamos a tocar los beneficios sociales, lo que sí vamos a entrar con fuerza, con determinación y con mucho profesionalismo es a mirar cuánto se está gastando en programas sociales mal evaluados, cuánto hay de grasa estatal o de burocracia ineficiente que se ha ido enquistando en el Estado y nadie ha tenido la determinación de sacarla, qué papel están cumpliendo los distintos funcionarios públicos, con la certeza de que los funcionarios y servidores que están trabajando bien van a seguir trabajando bien porque son cruciales para el funcionamiento del aparato estatal chileno. Entonces, hay un equipo económico que está trabajando en esta materia. Hubo reunión al día siguiente de la primera vuelta con los economistas de Evelyn Matei, que tenía un equipo económico bastante contundente, junto a Jorge Quiroz, Bernardo Fontaine y otras personas. Y evidentemente se dijo, oye, aquí hay espacio para mayores niveles de gradualidad, para ampliar esto quizás algunos meses más, pero el objetivo, el horizonte, Gonzalo, es muy claro. Chile debe combatir el déficit fiscal que está arrastrando hace muchos años, volver al equilibrio fiscal, porque hay una cuestión de fondo que es muy potente. En definitiva, lo que está haciendo Chile al endeudar al Estado es endeudar a las futuras generaciones. Alguien va a tener que pagar esa cuenta, ya sea por disminución en el futuro de programas sociales que van a ser insostenibles, que es lo que nosotros no queremos que se produzca, o bien vía aumentos de impuestos para poder financiar un Estado que lamentablemente esa inviabilidad potencial de los programas sociales podría eventualmente ocurrir que algunos de los programas, si no tienen esa sustentabilidad, se terminen, porque una de las preocupaciones de muchos sectores era que con la llegada de José Antonio Kast a lo mejor había beneficios sociales que se iban a terminar o recortar, ¿verdad? ¿Eso no va a pasar? Eso no va a pasar. José Antonio Kast ha sido tremendamente claro. Yo creo que la elección fue una buena noticia también en términos políticos porque lamentablemente vimos a una izquierda haciendo una campaña basada muchas veces en la mentira, en la falsedad, en tergiversar las posiciones, ¿no? Se dijo que íbamos a eliminar la PGU, las 40 horas, la indemnización por años de servicio. Eso nunca estuvo en el programa de gobierno. Y lo que ha hecho el equipo económico de José Antonio Kast y hoy día el presidente electo es decir exactamente lo contrario. Precisamente porque queremos que los beneficios sociales y los programas sociales que ayudan a que las familias chilenas más vulnerables vivan mejor sean sostenibles en el tiempo, es que tenemos que sanear las arcas fiscales porque es muy relevante que el Estado cuente con recursos para ayudar a las personas que más lo necesiten y no que se lo malgaste en cuestiones que son superfluas o innecesarias o muchas veces ineficientes. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos apostando precisamente es a sanear las arcas fiscales para que esos beneficios sociales que hoy día existen y que son relevantes, no solo se mantengan en el próximo gobierno, sino que perduren en el tiempo y cumplan su objetivo y no sean en 10 años más declarados ineficientes, mal evaluados o derechamente que alguien diga no hay plata para pagarlo porque hubo políticos irresponsables que endeudaron al país. Nosotros preferimos la responsabilidad de gastar bien que el populismo de ofrecer plata ajena que no tenemos. Hoy día Chile enfrenta una situación fiscal muy compleja y José Antonio Kast se ha comprometido con las personas a sanearla manteniendo sin tocar ningún beneficio social. Sí, has hablado en esta entrevista de la necesidad y también percibes que probablemente la oposición va a tomar una actitud colaborativa, va a pensar en la gente y en fin. ¿Ustedes también van a ser colaborativos con esa oposición? ¿Van a trabajar de manera mancomunada en problemas graves que tenemos? Mira, hemos hablado de la situación terrible de la corrupción que hay en Gendarmería. En los últimos días hemos conocido, ¿verdad?, una operación gigantesca que da cuenta de por lo menos unos 40 funcionarios
que están siendo investigados por participar en venta de ilícitos, drogas, arrendar piezas incluso para relaciones sexuales, o sea, de todo. Y el presidente de la República dijo que iba a presentar una reforma constitucional para definitivamente ya Gendarmería ponerlo en manos del Ministerio de Seguridad. Y llamaba, ojalá, a todos los sectores a caminar en conjunto para eso. ¿Han conversado con el presidente electo si van a acoger este llamado del presidente Boric y trabajar lo antes posible en esto y dejarlo bien encaminado o sellarlo antes que empiece el otro mandato? Lo primero, Gonzalo, es que Gendarmería es una institución fundamental para el Estado de Derecho porque cumple un rol absolutamente crítico que tiene que ver con administrar, para poner una palabra sencilla, a aquellas personas que el Estado de Derecho o el Estado chileno, en ejercicio de la fuerza pública que le entregamos, decide apartar de la sociedad porque son un peligro para el buen funcionamiento de ella y los priva de libertad. Y, por lo tanto, Gendarmería tiene el control de las cárceles, que es crucial para el combate al crimen organizado. O sea, si hay algo que hemos entendido y aprendido de las experiencias internacionales, es que el combate al crimen organizado parte por controlar las cárceles, porque, te lo puedo decir aquí, para los chilenos no es ninguna novedad, buena parte de los delitos se organizan desde las cárceles y a todos nos llaman más de alguna vez al año personas desde las cárceles para estafarnos o para organizar el cuento del tío o cualquier tipo de delito de esa naturaleza. Entonces, lo que vimos en Gendarmería es tremendamente grave. Creo que hay que tomar medidas audaces y drásticas para enfrentar la corrupción en todas las instituciones del Estado y en este caso, por supuesto, también en Gendarmería, pero siempre preservando y cuidando la institución, que cumple un rol fundamental y sin caer en la lógica en la que lamentablemente muchas veces nos hace caer la izquierda, de que aquí hay que eliminar Gendarmería, hay que refundar Gendarmería. Lo que hay que hacer con Gendarmería es ordenarlo, como ha dicho bien el presidente electo. Está diciendo un cambio, ¿no? Sí, es un cambio administrativo que se vaya al Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad, y que Justicia se haga cargo de la reinserción y de todo eso. ¿Van a apoyar eso, no? Yo creo que es una conversación pendiente, es una decisión que va a tomar la bancada del Partido Republicano y que por supuesto tendrá que analizarlo con los equipos técnicos que están a disposición de la bancada, pero lo relevante, Gonzalo, es el objetivo y es que todos los sectores políticos nos comprometamos a que, combatiendo la corrupción que existe en el interior de Gendarmería, nos propongamos fortalecerla, cuidarla y protegerla, porque para la etapa que viene en Chile, que tiene que ver con enfrentar de manera frontal el crimen organizado con la determinación del presidente de la República en esa materia, Gendarmería cumple un papel fundamental y tenemos que cuidar a nuestros gendarmes que hacen bien su pega, protegerlos físicamente, proteger a sus familias, porque lo que viene va a ser muy duro y por lo tanto no nos sirven ni funcionarios corruptos, pero tampoco una institución debilitada. Yo creo que en eso todos los partidos políticos vamos a estar disponibles y vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que el presidente Kast proponga en esta materia para respaldarlo a partir del 11 de marzo y si el presidente electo le parece una buena señal traspasar Gendarmería del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo vamos a respaldar y yo me imagino que en estos minutos los equipos de seguridad y los equipos jurídicos que trabajan con el presidente José Antonio Kast están analizando esta medida y comunicarán junto a la bancada de diputados en las próximas horas una posición frente a la reforma constitucional a la propuesta el presidente Boric. Del actual presidente. Finalmente, las propuestas son valoradas por la ciudadanía, así lo manifestaron en las urnas, pero también la población puede valorar la sinceridad y franqueza. Armar un gobierno cuando no se ha tenido la experiencia, cuando no han sido gobierno, debe ser tremendamente cuesta arriba. Lo ha sido para incluso quienes han tenido ya la experiencia. Es muy difícil, son muchas cosas, es mucha gente. ¿Cuál es la principal dificultad que están enfrentando hoy ustedes, el presidente electo, en materia de definiciones? Área, ¿cuál es la más difícil? No, yo creo que... Porque, perdón, sí. Antes, llamar a alguien para que fuera ministro, todo el mundo saltaba en un pie. Hoy día muchos no se quieren meter. Mira, yo te digo la verdad, Gonzalo, las conversaciones que hemos tenido estos días, por supuesto, de esto se refiere a la oficina del presidente electo y el mismo presidente y sus voceros, pero de las conversaciones que hemos tenido desde el Partido Republicano, que por supuesto somos un partido relevante en el gobierno que se va a formar, somos el partido del presidente de la República, si bien él ha dicho que lo va a dejar en los próximos días, sentimos a José Antonio Kast como un presidente propio, por supuesto, y vamos a estar ahí para respaldarlo. La verdad es que hemos visto muy buena energía y muy buena disposición a colaborar con el futuro gobierno porque se está generando una épica de reconstrucción nacional, de la necesidad que hay de que buenas personas, no solo con experiencia en el sector público, sino con buenos trabajos en el mundo privado, con diversidad social y geográfica, que vengan de mundos distintos, de generaciones distintos, pongan su capital humano, pongan su experiencia, sus conocimientos, su vocación, su talento y su tiempo para recuperar Chile. Yo he visto buenas conversaciones, para serte honesto, y esto nos pasa mucho a los que estamos involucrados, son miles las personas que nos escriben para decirnos, oye, yo feliz participo en lo que pueda ayudar, y creo que eso es una muy bonita señal, porque da cuenta de una cuestión que dijo José Antonio Kast el domingo 14 de diciembre. Esto no se trata simplemente de elegir un presidente, no se trata de haber elegido un partido que dirija el gobierno, sino que se trata de un país que se pone en marcha
para recuperar el orden, la paz, el crecimiento económico, y la invitación que le hacemos a los chilenos es a contribuir con el gobierno desde sus trabajos, desde sus familias, desde sus barrios, a que Chile salga adelante con la determinación de un presidente que ha dicho: yo estoy disponible para liderar el cambio que el país necesita y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para heredarle el 2030 este gobierno. Realismo no solo a alguien de mi político, sector, ¿cuánto sino a cuoteo, un país cuánto en cuoteo paz. va a tener el gabinete? Lo pregunto porque igual hay personas que participaron dentro de la configuración de esta carrera, de esta campaña, que postularon al Parlamento y no les fue bien. Entonces, bueno, pues deben estar ahí también. ¿Cómo vamos? No me quiero quedar cesante. O también un Chile Vamos que tampoco le fue bien en algunas apuestas parlamentarias y tiene ahí algunas figuras que quedaron sin cargo. ¿Cuánto cuoteo va a haber? José Antonio Kast en esto ha sido muy claro, Gonzalo. No va a haber cuoteo. O sea, aquí no va a haber lógica de a tal partido le corresponden 3 ministerios, perdón, tres. pero no lo quiero personalizar, pero tengo que dar un ejemplo para que se entienda la idea. Juan Antonio Coloma, hijo, diputado, se presentó al Senado, no le fue bien. Si el ¿Y si lo nominan dentro del gobierno? Si el ¿Eso no va a ser percibido como un cuoteo? Si el presidente electo considera que esa persona u otra que haya perdido una elección Iván Poduje. es la mejor persona para formar parte de un gabinete o de un equipo ministerial o de alguna labor internacional, de lo que sea, va a ser porque aquella persona tiene los méritos y demuestra la convicción y el compromiso con el proyecto del gobierno que es necesario para sacar adelante ¿Tener la los agenda del méritos qué es gobierno. para ustedes? Es, por ejemplo, que si vas a nombrar un ministro de salud, tiene que ser médico, tiene que tener relación con el área de salud, porque hemos visto que a veces en la conformación de los gabinetes, de los equipos de gobierno, se ha nominado a gente que no tiene nada que ver con el área en que ha sido asignada, y que es otra de las cosas que a la gente enerva o no se explica. ¿Hay un compromiso de eso por parte de esta nueva organización? Yo creo, Gonzalo, que en esto hay que ser súper honesto con las personas porque el Estado es un aparato muy complejo y cada ministerio también tiene su propia realidad. Uno siempre podría pensar, oye, el ministro de Educación debe ser un profesor, que es algo que muchas veces se comenta. Pero cuando uno va a las atribuciones o a los roles del día a día del ministro de Educación, muchas veces son roles que son más políticos, más de relaciones públicas, de conversación con los movimientos estudiantiles y de otro tipo de cosas. Y son los subsecretarios los que asumen labores más técnicas. En el caso de Educación, por darte un ejemplo, hay 3 subsecretarías: la Subsecretaría de Educación General, o la Subsecretaría de Párvulo, la Educación Superior recientemente creada. Ellos tienen labores más acotadas y más técnicas. En Salud ocurre lo mismo. Hay 2 subsecretarías muy grandes: Salud Pública y Redes Asistenciales, que ve todos los hospitales. Salud Pública, en cambio, tiene Seremi. Entonces, lo que nosotros vamos a articular, y es la convicción del presidente electo, es una mezcla de personas, primero, con vocación pública real, es decir, que estén dispuestos a dar un paso al espacio público porque tienen ganas de contribuir con Chile. Segundo, una mezcla de experiencia y juventud, como diría Ricardo Arjona, ¿no? Pero precisamente porque creemos que tiene que haber gente joven que se comprometa con sacar adelante el país y que participe en la discusión pública en los próximos años, y al mismo tiempo una buena articulación de diversidad social. Esto no va a ser un gabinete que todos vengan de los mismos colegios, de las mismas universidades, que veraneen en todos los mismos lugares, sino que por el contrario, sea un fiel reflejo del Chile que hoy día vivimos. Un Chile fundamentalmente de clase media, que tiene personas que con su esfuerzo han salido adelante y que por lo tanto van a estar reflejadas a nivel de ministerio, a nivel de subsecretario y a nivel de equipos, porque esto es un gran crucero en el Estado que hay que llenar y que por lo tanto lo vamos a hacer con sentido político, con vocación de servicio, pero también teniendo claro cuáles son los cargos fundamentales donde debe haber experiencia y conocimiento técnico, que no son todos los cargos, porque hay muchos cargos que son políticos, otros son técnicos, y esa decisión, por supuesto, la va a tomar el presidente electo José Antonio Kast. Bueno, queremos agradecerte, Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano, por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti, gracias.